Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Perdón, estaba en mute. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, el metaverso es un tema complejo, Es Marcelo. parte del metaverso el tema. Tal cual. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, Marcelo. Me- Marcelo, me- ¿qué me- podemos esperar del metaverso? Bueno, el metaverso primero que no es algo que sea de ahora, nuevo. El concepto lo crearon hace 30 años. Sale de la ciencia ficción. Es un poco más, el meta es más allá de y el verso es el universo, ¿no? Es como decir, yo creo que es en un mundo, y como vamos a ver, es en un mundo que se está digitalizando todo. Nosotros somos seres analógicos, ¿no? Esencialmente analógicos, pero el metaverso va a ser nuestra versión digital de ese mundo donde las empresas se están digitalizando, donde todo se está digitalizando y todo se parece a una computadora, todo está conectado. Nosotros como humanos vamos a tener este metaverso donde vamos a jugar, donde vamos a trabajar, donde vamos a intercambiar, vamos a aprender, de una manera con una visión fotorrealística de la realidad, donde una interactividad inmersiva, donde vamos a estar metidos en ese mundo y realmente donde para que eso suceda tiene que pasar bastantes cosas, no es que es algo que se va a ser algo incremental en el cual algunas industrias van a ir más rápido que otras, pero esencialmente es, si querés, la nueva Internet y hay tantas definiciones del metaverso como personas hoy o actores en el mercado. Pero esencialmente es desde mi punto de vista, es una experiencia fotorrealística, inmersiva, interactiva, en tiempo real, donde la gente va a interactuar constantemente. Entonces, para que eso suceda, obviamente tiene que haber poder de cómputo, tiene que haber realidad virtual accesible, tiene que haber comunicaciones adaptables en todo momento, en todo lugar, tiene que haber más poder de cómputo en la nube y en el edge, o en el borde. Así que es, digamos, una de las aristas de la transformación digital que estamos viviendo en todos los aspectos, tanto de la economía como de las empresas. Esta es la parte que le toca a la Internet que tenemos hoy. Gracias, Marcelo. Te dejo con el público que quiere escucharte, por favor. Bueno, gracias. Ahí tenemos, como les decía, fíjense cómo está evolucionando la conectividad digital y cómo la inteligencia se está volviendo totalmente distribuida, ¿no? Cuando uno lo ve desde el punto de vista de cómo ha evolucionado esto a partir de, digamos, teníamos que digitalizar todo. Después, cómo la conectividad fue esencial en los 90s. Después, digamos, cómo fuimos evolucionando al cloud y al fin de esta década creemos que va a haber 100 billones de equipos conectados a estas redes y van a estar generando datos. Y entonces el metaverso es uno de los drivers de esta digitalización. ¿Sí? Cuando lo estamos viendo es nosotros, como Intel en particular, imagínense que somos la plataforma sobre la que corre todo esto. O sea, tanto desde el punto de vista, si ustedes saben, el cloud, todos los servidores son Intel, esencialmente, o la mayoría de los servidores son Intel. Si ustedes ven los computadores, por donde nosotros accedemos a la digitalización como personas, también son esencialmente, corren sobre arquitecturas de Intel. Las comunicaciones corren sobre arquitecturas de Intel. O sea que Intel es como un gran enabler, digamos, que va a entregar, digamos, la posibilidad de seguir generando la infraestructura que se necesita para llegar al metaverso. Entonces, en ese contexto, obviamente, nosotros hablamos de qué es el metaverso, les estaba contando en el próximo slide, es justamente esta visión fotorrealística, inmersiva, conectada en tiempo real, donde uno va a tener, ahí Neil Stephenson lo acuñó hace 30 años como ciencia ficción, pero en realidad es una convergencia, como le llamamos, utópica de experiencias digitales, en lo que nosotros vamos a necesitar varias tecnologías. Si ustedes lo ven,
el tema de la comunicación, el VR, el tema de la interactividad, como lo ven, desde el punto de vista del entorno virtual, interconectado y en tiempo real, ¿no? O sea, eso es lo que queremos que sea ese metaverso. El mundo espejo es, como ustedes saben, en los digital twins en las empresas, es generar modelos, ¿no? De que hacen espejo del mundo real en la virtualidad. Entonces, cada uno va a tener su avatar, cada uno va a tener su espacio físico en el metaverso, va a tener sus propias cosas, va a poder acumular cosas a través de blockchain y NFTs y demás, donde va a poder. Eso ya lo hemos vivido en Second Life, pero esto, si lo imaginan en 3D, con realidad virtual, en tiempo real y todo lo demás, eso es lo que promete el metaverso. Ahora, para que eso pase, obviamente la capacidad de cómputo que tenemos hoy en nuestras casas, la capacidad de conectividad que tenemos hoy para conectarnos a esta Internet, la capacidad que tiene que tener Internet y la conectividad y las comunicaciones, la disponibilidad de cómputo cercano a nosotros tiene que multiplicarse por 1000. O sea, la eficiencia que tienen hoy los computadores y toda la infraestructura que tenemos se tiene que multiplicar por 1000 para poder tener una experiencia fotorrealística, ¿sí? Inmersiva, en tiempo real y full conectada. Entonces, esa realidad aumentada que va a permitir, ¿no?, toda esta interacción con distintas cosas en ese mundo virtual, y la experiencia inmersiva donde yo me siento dentro de ese mundo, y si estoy con mi casco de 3D, va a ser, digamos, esa convergencia de las experiencias digitales que estábamos hablando. Pero eso pasa enseguida, eso va a ser realidad mañana, a pesar de que hay empresas como Facebook, que se cambió el nombre para mostrar cuán importante para esa empresa es el metaverso. Hay otros actores. Nosotros entendemos que efectivamente tenemos los desarrollos que se están haciendo desde el punto de vista nuestro, de investigación en hardware, en software, en plataformas y demás, lo va a permitir, pero de manera gradual se va a ir evolucionando, porque el cambio no es menor desde el punto de vista. Pero, por el otro lado, en Latinoamérica, que somos esencialmente sociales y digitalmente socialmente activos, digamos, podemos decir que hay mucho para que nosotros entremos en este mundo, no solo de la mano de, por ejemplo, el turismo, o desde el mundo, desde el punto de vista del entretenimiento o del juego en sí mismo, sino que también para trabajar, para estudiar, van a ser muy, muy específicos. Imagínense turismo, ustedes pudieran ir a hacer un safari fotográfico a África, en lugar de hacerlo por realidad aumentada dentro del metaverso, mucho más fácil que irse en un viaje a Sudáfrica, al Parque Kruger, a estar rodeado de leones. Tendrían la misma experiencia o cercana, y lo cual podría ser una de las aplicaciones. Pero si vamos al próximo slide, les voy a contar un poco cómo el mundo entero está evolucionando hacia este mundo digital. Y nosotros hablamos de 4 superpoderes que están detrás de todo esto, ¿sí? Lo que es computación ubicua, la conectividad omnipresente, que está, o sea, conectividad en todos lados, el tema de la infraestructura que va de la nube al borde y del borde a la nube de manera integrada, y finalmente la inteligencia artificial en todos lados, ¿no? Entonces, los semiconductores que nosotros fabricamos y desarrollamos, más el software que le ponemos para hacer las plataformas, es la tecnología que está debajo de estos 4 superpoderes, ¿sí? Entonces, eso es lo que potencia a que todo el mundo después pueda desarrollar nuevas experiencias, como es el metaverso. Si vamos al próximo slide, ustedes van a ver un poco más en detalle qué significa esta computación ubicua, ¿no? Entonces, primero y principal es de qué manera nosotros interactuamos con la tecnología. Hoy tenemos distintas pantallas en las cuales interactuamos, distintas maneras de generar contenido, de consumir el contenido. Obviamente van a venir la manera que el VR va a necesitar ese poder de cómputo para tener una experiencia donde uno primero no tenga problemas de vértigo,
y sea una experiencia inmersiva con alta calidad fotográfica. Entonces, tiene que estar mucho más accesible, tiene que estar poca latencia, que es el tiempo que tarda en ir y viajar los datos a cualquier lugar donde se esté haciendo el procesamiento. Y si ustedes piensan, hoy por hoy, si yo quisiera tener una conferencia en un país como Estados Unidos, una conferencia de más de 3 personas con realidad virtual, hoy no se puede. Imagínense en un mundo donde quiero billones de personas interactuando, ¿no? Entonces, esa es una, computación ubicua, donde la computación está en todos lados y obviamente nosotros interactuamos de manera diferente. Después van a ver lo que es la conectividad omnipresente, que lo que hace es que nos podamos comunicar todos con todos, máquinas con máquinas, además. Entonces, la red, que antes entendíamos que era muy fija y específica, con funciones específicas, en lo que se está volviendo más blanda y más definida por software, lo que hace es que se adapte mejor a las necesidades de comunicación que tenemos y sobre todo en las que vamos a tener en el metaverso. Entonces, a medida que desplegamos las redes de 5G o de 6G, sabemos que los desarrolladores cada vez más tienen un impacto directo sobre la red y las funciones de red. Lo cual trae además otros desafíos que son la seguridad, ¿no? La seguridad tiene que estar en todos lados porque sobre todo en lo que es definición por software, se pueden crear vulnerabilidades que uno tiene que seguir trabajando. Así que esa es la realidad, es que las comunicaciones se van a mover a la velocidad del software. Eso es conectividad omnipresente. Igual así todo, ¿no? Con esa conectividad omnipresente y con esa computación ubicua, sabemos que la mayoría de la generación de los datos, del procesamiento de los datos, se va a tener que dar cerca del borde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la velocidad puede aumentar, la velocidad de comunicación va a poder aumentar, no sé, 10 veces, ¿no? Pero los datos van a aumentar 100 veces. Entonces, la realidad es que yo no voy a depender del cloud para todo el tiempo. Voy a tener que empezar a trabajar sobre el borde. Voy a tener que trabajar lo más cerca donde el dato se genera. Imagínense una cámara, un radar, un auto autónomo. El procesamiento tiene que pasar en el auto o al lado de la cámara, y la inteligencia tiene que estar ahí para poder mandar solamente los datos más importantes al cloud, porque si no, no van a dar nunca las capacidades de conectividad que tenemos. Entonces, imagínense que si yo quiero mejorar la calidad de las imágenes, quiero tener una experiencia fotográfica, quiero tener una experiencia inmersiva, tengo que tener esa capacidad de procesamiento en el borde, porque si no, no va a pasar. Entonces, esa demanda en tiempo real y esa necesidad de tener esa capacidad de procesamiento cerca a mí o a menos de un milisegundo de distancia en tiempo de lo que nosotros llamamos el lag entre lo que yo genero y lo que se procesa. Tengo que minimizar esa latencia de manera tal de que yo pueda tener una experiencia inmersiva, fotográfica y en 3D. Y finalmente, está la inteligencia artificial, que te veníamos hablando. Entonces, en la inteligencia artificial, obviamente, ustedes saben que hoy está inmersa en muchas cosas y tenemos distintos tipos de inteligencia artificial. Tenemos desde el machine learning, donde tenemos algoritmos para trabajar sobre datos que están estructurados, y tenemos todo lo que es visión o procesamiento del habla y demás, que es más desestructurado y que necesita deep learning. Justamente donde los modelos son convolucionales y tienen a veces billones de layers o de capas para poder generar esa inteligencia artificial. Eso es lo que va a seguir evolucionando y estamos obviamente desde Intel trabajando en modelos por ejemplo, de software que se llaman One API para tener un modelo de software que permita hablar con todo tipo de hardware, desde GPUs, o sea, graphic, hasta CPUs, que son las CPU tradicionales, los procesadores, más los procesadores programables que se llaman FPGA, o los ASIC, que son bien determinados, como en el caso de Habana en Intel. Entonces,
esa estructura de software va a permitir reusar esas capacidades de inteligencia artificial. Y por el otro lado, ustedes van a ver que esa inteligencia artificial va a potenciar nuevos servicios y nuevas cosas en ese mundo y sobre todo en el metaverso. Entonces, si ustedes lo miran desde ese punto de vista, estos 4 superpoderes lo que van a hacer es justamente generar una demanda exponencial de semiconductores, que hoy está muy claro la carencia de chip que estamos, o el problema con los chips que hemos sufrido y que seguimos sufriendo. Eso se va a acelerar y se va a aumentar. Entonces nosotros es por eso que estamos haciendo las inversiones que estamos haciendo para generar nuevas fábricas, adelantándolos a las necesidades que tenemos, sobre todo del lado occidental, digamos, en lo que es América y en Europa, pensando en las necesidades de cómputo que van a traer no solo el metaverso, sino todo el resto de la transformación digital. Si seguimos en el próximo, queríamos contarles un poco en qué nos comprometemos. Nosotros estamos comprometidos en acompañar esta transformación del Internet, ¿no? Y sobre todo, creemos que este mundo, el metaverso, va a ser un mundo abierto, donde va a haber que trabajar muy fuerte en nuevos estándares de conexión, nuevos estándares de procesamiento, nuevos estándares de realidad virtual, en donde va a haber consorcios y va a ser abierto como lo es la Internet. O sea, no creemos en wall gardens o como se le dice, no, donde tenemos solamente una empresa manejando el metaverso. Entonces, entonces, lo que nosotros como industria nos estamos comprometidos en que sea un espacio abierto y que haya un ecosistema detrás en el cual se pueda seguir trabajando. Ahora les quería mostrar un poco cómo es el metaverso en el mercado, o sea, qué es lo que podemos esperar, qué es ese era el objetivo de esta charla, es de ir un poco más allá, a ver cuáles son las oportunidades que aparecen. Entonces, si ustedes ven, según acá la gente de Bloomberg, estamos viendo que es un mercado que yo creo que se están quedando cortos en las expectativas, pero es un mercado que va a pasar a alcanzar en el 2024 unos casi 800 mil millones de dólares, ¿no? Yo creo que puede ser, eso ya demuestra qué tipo de servicios estamos hablando, ¿no? O sea, tanto desde software como el tema de plataformas, VR y demás que son necesarios, pero están las partes de comunicaciones. Entonces, juegos, esencialmente, cuando ustedes ven evoluciones de Fortnite, por ejemplo. O sea, cuando ustedes ven hoy cómo se están comercializando los trajes, cómo se están haciendo las cosas, ustedes ven que cada vez más hay una visión de esos avatares que uno tiene en el juego que van evolucionando hacia eso. Eso, imagínenselo en 3D, imagínenselo fotorrealístico. Eso sería la evolución hacia el metaverso, ¿sí? Donde ustedes después van a tener sus propios NFTs y su propio blockchain y sus propias criptomonedas dentro del mundo para poder comprar, vender e interactuar con ese mundo. Ahora, ¿cuáles son desde ese punto de vista las cosas que estamos viendo desde el punto de vista de la demanda? O sea, o cuáles son las cosas que van a aparecer. Entonces, en el próximo slide lo vemos como cuáles son por lado de oferta. Entonces, ustedes van a tener los avatars, obviamente todas las posibles avatars que ustedes pueden tener en ese metaverso. Plataformas virtuales. Mercados de activos, les comentaba, si tienen real estate y demás en ese mundo virtual donde ustedes van a tener en una ciudad virtual, hoy se están comercializando lotes en ciudades virtuales, uno va a poder construir sus casas y demás. Entonces, ustedes pueden decir es ciencia ficción, pero que hay gente que lo está haciendo, lo está haciendo. Y, por ejemplo, están creando conciertos o salas de conciertos virtuales, están creando galerías virtuales. Entonces, hay un mercado de activos virtuales y después servicios financieros, como dijimos, o sea, a pesar de que hoy por hoy, digamos, las criptomonedas han sufrido bastante con esto, con la estructura económica, igual a futuro van a seguir existiendo criptomonedas y van a seguir existiendo los NFTs y va a haber un mercado para esto en este mundo virtual.
Entonces, eso es, digamos, desde el punto de vista de la oferta. Ahora, si vamos al siguiente slide, es por aplicación. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones que nosotros vemos que van a tener más auge en este metaverso? Gaming, obviamente, juegos, ¿no? La parte de compra online, claramente, creación de contenido, redes sociales, conferencias, ¿sí? Shows en pasarelas virtuales y mantenimiento de aeronaves, por ejemplo, es otra cosa que uno puede hacer en el metaverso sin necesidad de tener el ingeniero al lado del avión o el ingeniero al lado del... Entonces, son tipos de aplicaciones que nosotros vemos que tienen una aplicación de este mundo 3D, fotorrealístico, inmersivo, como les seguía diciendo, en el cual es en tiempo real. Entonces, esa es la otra, ¿no? Donde vemos que esto va a seguir evolucionando y tenemos grandes empresas que ya están apuntándole a este tipo de plataformas. Pero para que estas plataformas y estas conectividades pasen, ustedes saben que ahí tiene que haber una evolución de la infraestructura de hardware y de software que tenemos, ¿no? Por eso les decía que para que esto pase, que billones de personas, o sea, miles de millones de personas estén conectadas realísticamente al mismo tiempo, interactuando en tiempo real, obviamente tenemos que multiplicar por 1000 la capacidad que tenemos hoy de conectividad, de procesamiento. Así que eso lo que les decía, va a ser algo progresivo, acelerado, pero interesante para venir. Y en paralelo vamos a ver que el resto de las empresas van a seguir evolucionando en su transformación digital de sus negocios y obviamente van a ser empresas digitales en la mayoría de los casos. Ahora, si vamos al próximo slide, van a ver que el tema de por uso final, ¿no? Entonces ustedes pueden decir cuáles son los que primero se van a meter, qué verticales se van a meter primero en esto del metaverso. Claramente la moda es un aspecto en el cual uno puede probarse, ver cómo le queda, trabajar de una manera virtual, mucho más fácil que ir a comprar a un store y puede determinar eso. Hoy se compra mucho por internet, imagínense si ustedes lo pudieran hacer desde el punto de vista de sin tener que ir al store y probándoselo de manera virtual. O sea que la moda es uno. Medios y entretenimiento, ya les conté, o claramente desde el punto de vista de si yo quiero hacer viajes virtuales, o gaming, o jugar, o entretenerme, y los medios mismos también pueden utilizar el metaverso. La parte de educación se puede beneficiar mucho del metaverso, sobre todo cuando tengo que entrenar en cosas complejas en las cuales no tengo acceso a esos. Por ejemplo, si yo quiero entrenar gente en fabricación de alta complejidad o quiero entrenarlos en arreglar motores de avión o quiero entrenarlos en autos de lujo, tenemos justamente una cantidad de cosas que se pueden hacer gracias a esto de manera virtual, 3D y con alta complejidad. Entonces, esa es la otra parte. Y defensa y aeroespacial, ya les decía, eso es todo lo que sea justamente cosas complejas van a tener esta aplicación, sobre todo de entrenamiento a gente que no puede acceder a estar cerca de esos equipos, ¿no? Entonces, esa es la otra aplicación, ¿no? Entonces, fíjense que puede haber desde la parte de entretenimiento hasta conciertos virtuales, como los estamos viendo, donde va a estar el avatar del cantante o de la banda, hasta donde ustedes para poder acceder a ese mundo virtual tienen que comprar una entrada, tal vez con criptomonedas y después van a poder comprar todos los souvenirs con NFTs en ese mundo virtual. Ustedes pueden decir, pero esto no va a pasar o realmente quién lo va a comprar. La realidad es que hoy lo están haciendo, ¿sí? Hoy está existiendo este tema. Entonces, a pesar de que no es full virtual, full fotorrealístico y en 3D, pero ya lo están haciendo con la internet de hoy, así que va a venir esa evolución. Y si seguimos en el próximo slide,
es donde creemos que esto va a tener un primer impacto. Entonces, claramente, lo que estamos viendo es que tanto en América del Norte como en Asia van a ser los primeros mercados grandes donde se va a empezar a generar esta nueva realidad, ¿sí? Y digamos que de acá al 2028 esos mercados van a ser los primeros entren, ¿no? Pero, digamos, va a seguir Europa y obviamente Latinoamérica, por lo que yo les decía de cuán sociales somos, cuánta propensión a esto hay en Latinoamérica, que es esencialmente urbana. Es una de las regiones más urbanas del mundo, donde hay una necesidad, o el social media está muy distribuido y muy activo, o sea que los latinoamericanos pasamos mucho tiempo en lo que es las redes sociales, así que creemos que en tanto y en cuanto a la infraestructura acompañe, esto se va a desarrollar en Latinoamérica. Así que ese es un poco, digamos, cómo lo estamos viendo claramente. ¿Qué rol tiene Latinoamérica? Obviamente en Latinoamérica se hace mucho desarrollo de software. Y justamente para todo esto que es el metaverso hay mucho desarrollo de software que se va a seguir haciendo. O sea, que hay que hacer optimizaciones, nuevos juegos, nuevas oportunidades. Y eso lo vemos como una de las ventajas que tiene Latinoamérica, en el sentido de cómo, a pesar de no estar tal vez en el metaverso, vamos a poder sí participar de la economía del metaverso. Y yo diría que para cerrar la presentación, y si querés después vemos un poco de preguntas y respuestas, estamos viendo estas 5 cosas, ¿no? Primero que vamos a un crecimiento de la transmisión en vivo, nube y con realidad aumentada y realidad virtual. Esa es la primera gran cosa que vamos a ver del lado del metaverso. Hay un crecimiento de los juegos, tanto como las redes sociales, que se aceleraron muchísimo por la pandemia, y vamos a seguir viendo eso. Después está el auge de los juegos sociales y de multijugador que habíamos hablado en línea y que son multiplataformas, o sea que cruzan tanto las plataformas de gaming tradicional como la PC, como otro tipo de plataformas. Vemos que hay claramente ese mundo va a ser descentralizado, al estilo de lo que son las criptomonedas y demás. O sea, no va a haber un órgano central donde pase, sino que es como el Internet, totalmente descentralizado y abierto. Y generalmente, como ustedes saben, las criptomonedas que vienen, o el blockchain diría yo, que viene como la infraestructura tecnológica de base para determinar la autenticidad de lo que estamos comprando, de lo que estamos exhibiendo y demás. Entonces, de ahí vienen los NFTs, que son los non-fungible tokens, que son cosas que son específicas, se puede por blockchain determinar cuál es el original, lo cual hace que tenga un valor. Si no cualquiera puede tener lo mismo, pero no es el original. Y después, todo lo que hay en los avances técnicos de hardware, infraestructura, de red, por ejemplo, en 5G o de sexta generación, que ya se está empezando a trabajar, la parte de visualización, la computación espacial y sobre todo la inteligencia artificial. Entonces, en general, digamos, como sumario, como de la charla, yo creo que ustedes se pueden llevar lo siguiente. Primero, el rol de Intel como un enabler de todo este cambio hacia el metaverso, donde se va a necesitar mucho más capacidad de procesamiento, de comunicaciones, de inteligencia artificial y de esta infraestructura que va del cloud al edge, o sea, de la nube al borde y viceversa. Toda la necesidad toda la infraestructura de software. Intel tiene casi 17.000 software developers en la empresa que está trabajando obviamente en las plataformas y vamos a acompañar este desarrollo del metaverso de la misma manera que estamos acompañando la transformación digital de las empresas en este mundo, esta movida al mundo digital. Pensando en que el cloud tiene a Intel como el principal actor dentro de todo lo que son la nube, los procesadores son esencialmente Intel. En las redes de comunicaciones lo mismo, en las
en todos los procesos de negocio o de lo que llamamos Operation Technology también. Así que en general podemos decir que los computadores que usamos como la plataforma de acceso, así que Intel tiene un rol preponderante en hacer el enabler de este nuevo mundo del metaverso y ahí estamos trabajando. Marcelo, muchísimas gracias. He estado prestando mucha atención en todo este mundo del metaverso. Quiero contarte qué interesante lo que se nos viene en el cortísimo plazo. Marcelo, se me viene una primera pregunta a la mente en base a toda esta nueva realidad que ya la tenemos enfrente. Y es, ¿cómo puede afectar toda esta gestión del metaverso a la gestión del talento? Porque hablabas cosas totalmente disruptivas, Marcelo. Ustedes ya en Intel siempre están 3, 4 pasos más adelante que todos nosotros, ¿no? Pero ¿cómo está afectando todo esto a la gestión del talento humano? ¿Cómo crees, Marcelo, de tu punto de vista, que tú eres regional? Mira, la gestión del talento es algo complejo y lo estamos viendo hoy en día. Muchas veces tenemos carencia de los perfiles que necesitamos hoy para desarrollar. Por ejemplo, hay cosas que antes eran impensables o hoy que son aplicaciones de nuevos tipos de trabajo. Lo que creemos es que hay muchos tipos de trabajo que van a dejar de existir, ¿no? O sea, hay cosas que van a dejar de existir, pero van a crearse otras que sí van a... Entonces, lo que uno tiene que hacer es entender cuáles son aquellas habilidades que va a haber necesidad en 4 o 5 años. Hace 4 o 5 años, el que se empezó a capacitar en inteligencia artificial, hoy puede decir que tiene uno de los mejores trabajos del mundo. Están totalmente, o un especialista en cloud o un arquitecto de nube, hoy son perfiles muy requeridos en la industria, a lo largo. Software developers, tanto, como decía, de AI y demás. Entonces, uno viendo hacia dónde va la transformación digital, hacia dónde va la parte de comunicaciones, de procesamiento, de inteligencia artificial, claramente los talentos o la generación de talentos que tienen que hacer las universidades tienen que pensar en su pipeline y en cuáles son esas carreras. Y obviamente tenemos que saber cuáles son las que no van a ser tan requeridas a futuro, ¿no? Sobre todo, no es fácil de hacer esa gestión de talento y sobre todo pensando hacia dónde va, pero uno puede saber claramente, sabemos que si creamos más software developers, si creamos más gente que entienda el cloud, que entienda la inteligencia artificial, no es solamente el desarrollo que haya en Perú, sino cómo Perú puede capitalizar desde Perú hacia el mundo, ¿entendés? O cualquier lado de Latinoamérica. Hoy sabemos positivamente que nosotros en LATAM o en Latinoamérica, tanto en Brasil como en Argentina, como en Colombia, como en Perú, estamos generando puestos de trabajo hacia empresas que están ubicadas en otro lado del mundo. Entonces, este metaverso, si querés, va a generar una conectividad tal y una experiencia tal que no importa dónde yo esté ubicado, yo voy a poder trabajar en empresas que antes eran impensables. ¿Sí? Y que no son específicamente del lugar donde estamos, pero vamos a exportar servicios. Entonces, no sé si te respondí la pregunta, pero esencialmente... No, clarísimo, ¿no? Pensando en hacia dónde vamos, ¿no? Como mundo, ¿no? Con este mundo totalmente digital y conectado, hacia dónde, qué tipos de trabajo vamos a seguir teniendo y justamente todos aquellos que estén trabajando en inteligencia artificial, en software development, en entendimiento de las nuevas redes de comunicaciones, todo está virtualizado, así que esencialmente hacia ahí vamos, ¿no? Ahora, Marcelo, siguiendo la línea de que contestas de la gestión del talento y comentas que muchas posiciones van a cambiar, y lo que está en el cloud hace años, y efectivamente, justo en una de las primeras charlas que tuvimos fue inteligencia artificial. Tengo la suerte de conocer al dueño de la empresa y te puedo decir que su vida ha cambiado totalmente, ¿eh? Y le hacen de clavo con tu comentario. ¿Qué habilidades le espera al ejecutivo de hoy?
¿Qué crees tú? Tú manejas, como repetimos, toda la región Latinoamérica, ves distintas realidades, pero hay ciertas competencias que uno tiene que tener para este metaverso. No todos tenemos la puerta abierta para ese nuevo club. ¿Qué Bueno, consejos nos das a todos o qué sugerencias, Marcelo? bueno, lo primero es el aprendizaje continuo, ¿no? Desde que yo me recibí de ingeniero hasta hoy, lo que cambió el mundo, o sea, imagínense, ¿no? Después Somos de- contemporáneos, Marcelo, estamos ahí. pero cambió, o sea, cuando estaba en la facultad haciendo ingeniería electrónica, estábamos programando procesadores de 16 bits. Hoy imagínense lo que es la realidad de cómo evolucionó. La Internet estaba en pañales, todavía ni existían los navegadores cuando yo empecé. Y ahora, miren lo que es el mundo este. Miren lo que es el mundo con los smartphones. Miren lo que es el mundo de las redes sociales. Lo único que puedo decir es, uno tiene que aprender constantemente y tiene que tener capacidad de adaptarse. O sea, dos claves que uno tiene que tener. Claramente tiene que ver las tendencias y tiene que seguir capacitándose toda la vida. ¿Qué otra cosa? Ser muy curioso, claramente. Uno tiene que seguir, a pesar de que haya, como ustedes están haciendo ahora, parece una nueva buzzword, ¿no? Una nueva palabra así. En realidad es una tendencia y lo que creemos es que cuanto más curioso uno es y cuanto más prueba, mejor le va. Porque la realidad es que nadie tiene la clave de cómo se va a hacer, pero lo que hay de bueno en esto, y sobre todo en Latinoamérica, con todos los unicornios que estamos viendo, es esa capacidad de encontrar soluciones innovadoras a problemas que hemos tenido mucho tiempo. Maneras diferentes de resolver cosas que la tradición no podía resolver. Desde el punto de vista, mucho del punto de vista financiero, mucho del punto de vista de retail, se han generado nuevas soluciones a problemas que teníamos por mucho tiempo. Así que son esos los consejos que yo puedo dar en el sentido de ser muy curioso, ser adaptable, seguir estudiando y aprendiendo y probar. Claramente uno tiene que probar y fallar y aprender, digamos, ¿no? Ahora, Marcelo, antes de entrar a algunas preguntas de nuestro público, que acá veo varias ya, ¿cómo te imaginas la experiencia del cliente en el metaverso? Las reglas de juego van a cambiar. Son juegos de juego que recién se están inscribiendo. Te estoy haciendo estas preguntas porque ustedes, al estar en tecnología, en todo esto, entienden más que nosotros. O sea, ¿qué regla de juego se debe escribir para poder fidelizar a este cliente que de repente es un avatar? Y lo comentaste hace un rato. Sí, sí. Es una excelente pregunta, la verdad. Bueno, primero el mundo virtual, como ya lo estamos viendo, o sea, el word of mouth es hiper importante, ¿no? O sea, lo que dicen, o sea, no importa lo que diga yo, no importa lo que diga la empresa, no importa si lo dice alguien que consumió mi producto, yo tengo que prestar mucha atención. Hoy, por ejemplo, todo lo que son los rankings, la gente compra esencialmente y mira esos rankings. Yo lo hago. O sea, uno cuando va a comprar un producto ve lo que dicen otros que lo han consumido, ve cómo la empresa se comportó, cuál fue su postventa, si hubo un problema, qué es realmente. Entonces, la recomendación de otros es hiper importante. Entonces, ese engagement, aunque sea con un avatar mañana, va a ser de la misma manera en el cual tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos comportamos en ese mundo. Y las empresas tienen que estar muy conscientes no solamente de eso, sino que cada vez más va a ser la sustentabilidad. O sea, cuánto impacto en el medio ambiente tiene esa empresa y cuán comprometida está con el cambio climático, con no impactar el resto. Entonces, las reglas claramente van a ir de acuerdo a las generaciones que estén en ese mundo. O sea, vamos a tener que seguir evolucionando y pensando en que va a ser Gen Z o van a ser centennials que van a estar dentro de ese nuevo mundo y que van a poner sus reglas y que van a tener sus propias reglas de valores que nosotros tenemos que estar al tanto. Y justamente en esos códigos se van a escribir en función de esas necesidades y de esos valores. Pero que claramente lo que digan cada uno y la experiencia que tienen es lo que vale.
al final de cuentas. Gracias, Marcelo. Y tocas otro tema sensible, ¿no? ¿Cómo reducir estas brechas sociales y ambientales? Porque como estas reglas se van a escribir, viene una generación bastante involucrada con el tema social y ambiental. Empresas responsables, empresas, grandes corporaciones van a tener que ver cómo conectar, cómo hacer este engagement con este público nuevo para ellos, que de repente es una generación que todavía está en sexto de primaria y que en unos años entra totalmente. Sí, y yo creo que yo lo veo como algo esperanzador, en el punto de vista de que realmente las nuevas generaciones van a estar cada día más conscientes del impacto que tienen las empresas. Y yo creo que hoy estamos viendo ya un movimiento que no es greenwash, como le dicen, sino que hay empresas que se han comprometido. En el caso nuestro nos hemos comprometido a eliminar los gases de efecto invernadero, no solamente el CO2 al 2040, en todas nuestras plantas, en todo nuestro transporte y todo lo demás, y disminuir mucho el consumo de nuestros procesadores y demás porque es muy importante no solo lo que hago adentro de mis fábricas y lo que hago adentro de lo que yo controlo, sino cómo usan mis productos. Y del otro lado, cómo yo trabajo con mi cadena de suministro. Mi cadena de suministro también tiene que ser green. Entonces, lo bueno es que lo que yo estoy viendo es que las empresas están tomando el tema del cambio climático como algo muy importante en sus manos, más allá de los gobiernos. Entonces, el consumo de energía renovable, el manejar los gases de efecto invernadero, el disminuir el impacto de la huella de carbono y demás, es algo que creo que cada empresa que quiera trabajar en este mundo hacia futuro y con las nuevas generaciones lo va a tener que hacer en serio, si no se va a descubrir muy rápido y claramente van a ser penalizadas. Gracias, Marcelo. Ahora te traslado una de las preguntas de nuestro público. Ernesto Octavo Calderón nos pregunta: hola Marcelo, ¿el metaverso servirá en el futuro para desarrollar investigaciones científicas o investigaciones médicas? Bueno, hoy, si uno lo ve, a ver, viendo todos los tipos, obviamente, inteligencia artificial, obviamente que ayuda a las investigaciones científicas de hoy. O sea, la velocidad que tenemos hoy de procesamiento nos permite acelerar, por ejemplo, la parte del análisis de los cromosomas y el código de ADN. Podemos identificar. Es más, yo podría codificar eso, podría poner blockchain para autentificar que ese es mi mapa genómico, ¿sí? Y generar, además, con eso una trazabilidad de cuáles son los medicamentos que me pueden servir o no. O sea, si uno ve toda la tecnología que ya existe, claramente que en el metaverso, si uno va y evoluciona desde el punto de vista médico, hoy lo vemos con telemedicina, con la internet que tenemos hoy, pero imagínense una telemedicina en la cual tengamos 3D, ¿sí? Inmersiva, donde el médico tenga esa interacción. Claramente, sí, lo veo como algo súper positivo y algo que es muy factible, ¿sí? Porque ya lo estamos viendo hoy, es decir, cómo le agregamos la virtualidad, la tridimensionalidad y esa el realismo fotográfico que estamos diciendo que el metaverso va a tener. Pero sí, lo veo. No, gracias, Marcelo. Muy, muy interesante lo que acabas de comentar con este ejemplo de solamente la telemedicina, cómo ha avanzado, ¿no? Ya dentro de poco podrán hacer los exámenes, ¿no? Cómo avanzó, ¿no? En el sentido de la falta de médicos y las carencias que teníamos, cómo se aceleró muchísimo eso y se sigue acelerando. No, sí, Fue hemos visto un par una de de las casos. industrias que más se digitalizó en el último tiempo, digamos. Muy cierto, ¿no? Y hace poco escuchaba de un emprendimiento en Israel que usa todo el tema digital, el metaverso, algo increíble. Te tengo una pregunta antes de pasar a una pregunta que tiene Raquel, pero previamente quiero hacerte una pregunta. Conversabas hace un rato, Marcelo, por ejemplo, de las criptomonedas, que se desploma por todo el movimiento de mercado porque es un mercado no regulado, no es un mercado altamente volátil. ¿Ves al metaverso con esa volatilidad, que entren y salen en empresas constantemente? ¿Cómo lo ves a futuro? Porque es un mercado que no está regulado tampoco. Claro, efectivamente la descentralización es la clave. O sea, cuando uno mira la propuesta de valor de las criptomonedas, la propuesta de valor del blockchain es justamente la descentralización y que no haya un ente
que regule, ¿no? Cualquiera de las transacciones. Cuando uno mira la volatilidad viene muchas veces de, tal vez, falta de regulaciones en cuánta gente puede mover al mercado. O sea, lo que pasó con Terra Luna claramente fue un ataque donde descalzaron la equivalencia con la moneda y se hizo una espiral descendente que generó esa caída en un día de una criptomoneda. Pero eso fue porque tenían el poder, el atacante logró tener el poder muy rápido y no había un sistema de control para evitar las transacciones cuando vieron la espiral descendente. Eso se va a regular. Eso, las mismas empresas que están haciendo las criptomonedas van a tener que encontrar nuevos algoritmos que eviten este tipo de ataques. La volatilidad y yo creo que va a seguir. Obviamente es como todo, va a haber muchos startups que a algunos les va a ir bien, a otros les va a ir mal, pero justamente lo que decía yo, van a probar nuevos modelos de negocio, van a probar nuevas cosas, van a haber nuevos unicornios, pero en la realidad va a ser algo que va a seguir evolucionando. Y como vimos, ¿se acuerdan? La explosión de las .com en el 2000. Sí, explotó todo. Parecía que el mercado online iba a desaparecer y hoy tenemos un mercado online, tenemos gigantes en el mercado online. Y, digamos, se dio con su tiempo, pero se terminó dando. Yo creo que esto va a pasar lo mismo. Va a haber subidas, bajadas, pero al final de cuentas la descentralización es una propuesta de valor bastante interesante. Gracias, Marcelo. Y no solo del lado de las criptomonedas, me refiero. El tema de blockchain en sí mismo, hay una pregunta de Raquel que dice, ¿cómo evitaría el robo de datos biométricos? Claramente, blockchain, con la trazabilidad que tiene, puede ser la manera de evitar el robo de datos biométricos y de la validación claramente de mi información y mis cosas dentro del metaverso, ¿no? Son ese tipo de infraestructuras técnicas que necesitamos para que eso sea realidad, ¿no? Sí, muy cierto lo que comentas, ¿no? Esta pregunta que justo haces mención de Raquel es un dolor, pues, del mercado, ¿no? ¿Cómo cuido mis datos biométricos? Que el día de hoy, pues, ha pasado y que acaba de pasar en el país. Oye, mis datos todo el mundo los tiene, entonces si yo me meto en este mundo, ¿qué va a pasar ahora? Porque la gente tiene siempre hay un poco de temor a la incertidumbre, sin ser justificado el temor, Marcelo. No, bueno, pero hay que estar muy atento del tema de que la seguridad, como yo les decía, es algo que tiene que estar intrínseco en nosotros, ¿no? Y en todas las empresas. El tema de seguridad como uno de los aspectos claves en esta transformación digital. O sea, yo puedo hablar de la estrategia de la nube, puedo hablar de la estrategia de comunicación, la estrategia de producto, pero la estrategia sin seguridad y sin conectividad no hay digital transformation. ¿Ok? Porque eso es clave. O sea, por eso, como hablábamos de las capacidades, si uno no trabaja o no tiene expertos en seguridad y hace social hacking y se auto testea que nosotros lo hacemos, digamos. Nosotros detectamos el 90% de las vulnerabilidades y si no tenemos gente que nos ayuda a detectar vulnerabilidades en avance. Entonces, para nosotros la seguridad es algo que tiene que estar embebido en el hardware y generamos cada vez más. Por ejemplo, tenemos una tecnología que se llama SGX, que permite, por ejemplo, tener confidential computing, o sea, que los datos no se puedan ver, que sean encriptados, se puede trabajar sobre ellos y para la nube es clave porque ni el que opera la nube va a saber cuáles son esos datos. Ah. Ese tipo de confidential computing es muy importante y lo tenemos implementado en nuestros procesadores de servidores y eso da la posibilidad al proveedor de la nube de tener procesos totalmente encriptados donde, por ejemplo, los datos biométricos no los pueda ver más que el owner, que el dueño. Ese tipo de tecnologías son las que seguimos desarrollando. Y obviamente, si pensás a futuro, otra cosa que no hablamos, que por ejemplo el quantum computing, que tiene la capacidad, que es una manera diferente. O sea, nosotros vamos a pasar del 0-1, que es lo que hacemos en la computación tradicional, al quantum, donde
uno puede manejar una cantidad de estados muy grande en lugar de 0, 1, ¿no? Entonces ya empieza a tener como una capacidad, entonces los qubits, que son las unidades de información, pueden tener muchísimos valores, lo cual hace que las computadoras cuánticas puedan resolver problemas, por ejemplo, de criptografía o de coding, mucho más rápido que cualquier computadora tradicional. Entonces tenemos que tener un esquema de seguridad que sea para la era del post-quantum computing. Cuando aparezcan las computadoras quantum en el mercado, vamos a tener que tener sistemas de seguridad que estén adaptados a ese mundo donde haya computadoras quantum que pueden descifrar estos algoritmos de 128 bits y demás que tenemos. Entonces, creo que está interesante la pregunta de seguridad y claramente es otra de las áreas donde va a seguir habiendo desarrollos y trabajo continuo. Sí, es una pregunta que es un gran dolor del mercado peruano, ¿eh? De los grandes dolores, te digo. Pero no solo del mercado peruano, han habido robos de identidad, de información en todos lados, en todo el mercado, o sea, continuamente. Y sobre todo, cuando uno pone sus datos en empresas que después son hackeadas y donde uno termina con sus datos en el dark web, ¿no? Interesante, no, pasa siempre. Mira, acá tenemos una pregunta de Clarisa Palomino que va en el tema, en la línea que estás desarrollando, Marcelo. ¿Hay alguna regulación para que puedas proteger estos diseños o creaciones que se van a realizar en el metaverso? Yo creo que las leyes de patentes y todo lo demás que tenemos hoy, en alguna medida nos van a cubrir, pero que hay todo un desafío, y acá yo no soy un experto, sobre todo legal y demás, pero hay todo un desafío de cómo, por ejemplo, los NFTs, ¿no?, que uno genera, cómo atribuirlos a una persona, es decir, que el creador original, o sea, la única manera hoy es que el creador original es el que lo pone en el NFT, el que lo digitaliza y que tiene con blockchain la validación. Después todo lo que es propiedad intelectual y demás, obviamente las empresas que estén trabajando van a hacer lo que vienen haciendo siempre, que es proteger su propiedad intelectual haciendo patentes, ¿no? El patentamiento va a seguir siendo para mí por mucho tiempo la manera de proteger la propiedad intelectual y que sí va a tener que adaptarse el contexto regulatorio y legal para que se adapte a este mundo. Pero es todo en paralelo. Yo creo que eso viene siempre después de la innovación, como en todo. La regulación y las validaciones y la parte legal siempre viene atrás de la innovación. Pero No sé, hasta ahí te puedo contestar lo que... No, está perfecto, está genial. De verdad que agradecerte bastante, Marcelo. Tenemos un par de preguntas más. Pero tu explicación es de algo tan complejo, lo estás haciendo tan simple que estás haciendo que el público nos comience a preguntar. Porque el tema que tocas es bastante complejo y es bastante nuevo, sobre todo. Sí, sí, y digamos, ahí, como todo, ¿no? Cuando uno lo mira, es como cuando empezó todo el tema, por ejemplo, smartphones y demás. Nadie se imaginaba hasta dónde iba a llegar, el tipo de aplicaciones que íbamos a correr. O sea, fue una idea, y a partir de esa idea se generó esa miríada de cosas que tenemos hoy, mundos virtuales, redes sociales y demás, a través de una plataforma, ¿no? Si yo pienso al metaverso como una plataforma donde sí, la posibilidad de tener 3D, realismo fotográfico, interactividad en tiempo real y demás, es la plataforma de hacia dónde va la Internet, claramente el tipo de aplicación y todo eso, nadie se puede imaginar hacia dónde puede llegar a ir. Esa es la realidad. Y eso va a depender, justamente en un entorno donde sea abierto y la creatividad de todos los, digamos, como están ahí todos los peruanos, todos los software developers que tengamos en el mundo, pueden traer soluciones inéditas a problemas que no tenían solución antes. Entonces, pero hasta dónde puede llegar es infinita la capacidad que puede llegar a tener este mundo. Marcelo, en esta línea que contestas, entonces, ¿en qué crees que deben invertir las empresas para estar listas cuando llegue esta tendencia totalmente? Ya las empresas privadas. Bueno, las empresas privadas claramente hoy tienen que hacer la transformación digital. O sea, todos sus procesos que hoy tienen
por ejemplo, yo miro una empresa tradicional, ustedes vieron el COVID, las empresas peruanas en particular, que no estaban adaptadas a venta online, ¿se acuerdan lo que fue el cuando se hizo el cierre? No había manera de comprar nada online en Perú. Nada. Tuvieron una transformación digital aceleradísima y a los golpes que tuvieron que salir a poner sistemas online para poder comercializar porque no había manera de hacerlo físicamente. Sí, se paró el negocio actualmente. Se paró el negocio por meses. Entonces, lo que pueden hacer las empresas claramente es estar preparadas para el mundo totalmente digital, la digitalización de todo, procesos de negocio, procesos de venta, procesos de postventa. Claramente sus sistemas tienen que estar, tener un modelo donde tengan los modelos, los workloads que le llamamos nosotros, los que tienen que estar en la nube, los que tienen que estar en su data center, va a ser un mundo multi-cloud y multi-prem, y tienen que estar preparadas a esta realidad de que cuando eso pasa desde el borde hasta la nube, todas las empresas van a tener esta realidad continua en el cual van a tener una empresa paralela totalmente digitalizada, y tenemos, no sé, los bancos y las fintechs, los están empujando a los bancos tradicionales a moverse rápidamente al área digital, porque si no, no van a poder competir con las fintechs, ¿sí? Que son nacidas en la nube, que son empresas nacidas digitalmente. Lo mismo pasa con los retailers. Si no se ayornan en el tema de sus propios modelos de negocio, el online se los va a comer. ¿Eh? Y lo mismo pasa con una minera. Para poder ser más específico, o sea, hablando de una tecnología que pueda aplicar al Perú, o a Chile, por ejemplo, donde todo el tema de prospección, de mandar máquinas a hacer el trabajo de algunos mineros para que sea más seguro en lugares donde hoy es inviable mandar personas, no sé, desde el Grisú a lo que quieras, genera claramente esta necesidad de digitalizar y conectar todo. Entonces, la cadena de suministros, o sea, just in time, si uno no digitaliza su empresa, claramente nunca va a poder disminuir el impacto ambiental que tiene, tampoco. Entonces, es una herramienta más para disminuir el impacto ambiental que tenemos y trabajar en eso. Así que lo que tienen que hacer las empresas claramente es acelerar su transformación digital, y con eso no solamente van a mejorar sus costos o el impacto ambiental, sino también van a generar nuevos tipos de servicios que hoy no están. Y Marcelo, vale lo que dices, ¿no? Ahora, Marcelo, para terminar, que el tiempo se nos ha ido volando. Actualmente se nos ha ido, pero volando, nos quedan unos cuantos minutos. Hablabas hace un rato, y saliéndonos un poco ya del tema del metaverso, conversabas lo responsable que es Intel para integrar su cadena de valor hacia un movimiento ambiental severo, ¿no? Y serio. Esa transición les costó mucho, porque muchas empresas hacen esta transición, pero solamente ellos, pero todo su ecosistema sigue contaminando. En estos 3 o 4 minutos que nos quedan, Marcelo, ¿cómo lo lograron para que todos vean lo importante que es la gran empresa cuando cambia, cómo el ecosistema puede cambiar hacia el bienestar del medio ambiente? Nosotros, a ver, hace muchos años que ya Intel ha tomado pasos específicos por ejemplo, te cuento un caso muy real, que fue que asegurar que la trazabilidad de nuestra red de suministro, que por ejemplo los metales raros, sea germanio, indio, todos esos que usamos para los procesadores, que se producen en zonas como la República Democrática del Congo o en otras, donde hay mucha violencia en la extracción, hacer trazabilidad de que esos metales que nosotros usamos no vienen de zonas de violencia y que no fueron extraídos con violencia. Ese fue uno de los, por ejemplo, eso lo hicimos hace 10 años ya, donde aseguramos la trazabilidad de los componentes para evitar que vengan de zonas con violencia. ¿Qué hicimos nosotros? Justamente generamos un objetivo al 2030 que se llama RISE, que es responsable, inclusivo, sustentable y además enabling del ecosistema. Por eso se llama RISE, que tiene en cuenta justamente a trabajar con nuestros partners
en la cadena de suministro y con nuestros partners hacia abajo. Y donde los objetivos que nos planteamos hace poquito, de ser, no emitir gases de efecto invernadero al 2040, implica que obviamente nosotros fabricamos con otros partners y compramos de otros muchas de las cosas las que hacemos, pero también se llaman fase 1 y fase 2, son, digamos, las cosas que nosotros hacemos en nuestra fábrica, el tipo de energía que consumimos, queremos que sea energía renovable, el uso del agua que hacemos es muy importante, devolvemos el agua más limpia de la que la tomamos para los procesos de fabricación. Otra cosa que claramente entendemos que si nosotros no trabajamos sobre esa fase 3, que es tanto la parte de nuestra cadena de suministro como cómo se consumen nuestros equipos o cómo se utilizan, claramente eso nos costó tiempo, pero hay un concepto que tenemos con el ecosistema que encima ayudamos a nuestros partners a que, digamos, con inversiones muchas veces, en mejorar sus procesos para asegurar de que logramos el objetivo. O sea, es un trabajo arduo y complejo, ¿eh? Si uno quiere efectivamente tener un impacto social y sobre el medio ambiente, no alcanza con hacer lo que uno tiene en su zona de influencia. Tiene que trabajar con todos sus partners y el ecosistema, si no, no va a Muchas ser gracias. fácil. Bueno, con ustedes, Marcelo Bertolami, director general de Países Emergentes Latinoamérica Intel. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo y hacer algo tan complejo y la explicación tan fácil. Un fuerte abrazo para ti. Dale, Juan Carlos, muchas gracias por tenerme acá. Gracias, hasta luego, nos vemos.